La película la filmamos en el 2010, la presentamos en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde obtuvimos el premio a la, gracias, el premio a la mejor ópera prima. Recientemente la presentamos en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, en donde obtuvimos también una mención honorífica. Y bueno, pues ahora llegamos aquí a Toluca con muchas expectativas y pues nada, a sus órdenes. Sí, bueno, el proyecto surge desde que estaba yo en la escuela de cine. Me surgió la idea, ¿no?, de hacer una película alrededor del personaje de Juan Orol. Luego, el proceso de investigación tardó 6 años, en el cual, bueno, pues me pasé, digo, evidentemente 6 años no a tiempo completo, ¿no?, sino más como un pasatiempo prácticamente, ¿no?, pero bueno, sí, fue un proceso largo porque pues, tuve que ver todas las películas de Juan Orol, que la Filmoteca en su día me ayudó bastante, porque me ponían una película a mí solo, ¿no?, todas las mañanas, y yo tomaba mis notitas, y cosa que pues, es un poco un lujo, ¿no? Y bueno, luego también pues que hay realmente poca información alrededor del personaje, entonces fue un proceso largo de entrevistarme con mucha gente que lo conoció y gente que convivió con él, ¿no? Y bueno, para llegar a este primer tratamiento, ¿no?, que luego ya de ese primer tratamiento a lo que filmamos, pues pasaron otros 6 años, ¿no? Entonces sí fue un proceso largo. Y bueno, pues digo, fue un poco, te digo, una ocurrencia de una anécdota falsa que me contaron alrededor del personaje, que se me hizo muy graciosa, y a partir de ahí pues empecé a investigar y me pareció más interesante aún la historia verdadera del personaje. Entonces me pareció interesante hacer un paralelismo entre la vida de este personaje y el cine mexicano, siendo que es considerado el peor director de la historia del cine mexicano. Digamos, todos los momentos importantes de la vida de este personaje coinciden prácticamente con los momentos importantes de la historia del cine mexicano. Digamos, su inicio, su carrera empieza prácticamente con el inicio por lo que es el cine preindustrial, ¿no?, porque prácticamente empieza con la introducción del sonido en el cine mexicano. Su momento de mayor productividad coincide con la época de oro del cine mexicano, y luego ya el principio de su decadencia coincide con los 60, 70, que pues bueno, fue un poco la decadencia también de la industria, ¿no?, como tal. Entonces me parece muy, muy interesante eso, ¿no?, pues prácticamente que van de la mano, ¿no?, y por eso, bueno, yo afirmo que si hay algún director que puede personificar lo que fue realmente el cine mexicano, pues es Juan Orol, ¿no?, sin duda. Desde luego se trata de hacer un homenaje en todos sentidos, ¿no?, también al cine oroliano. Entonces sí es un poco, digo, sí está hecha a la manera de cómo hacía Juan Orol sus películas, con la diferencia que, bueno, pues hay una intencionalidad en cómo está hecha, ¿no? No es como, digamos, Orol, digo, si por algo se hizo famoso es por decirte que de pronto entraba vestido de blanco, mataba al malo y salía vestido de negro, ¿no? Porque pues había filmado la entrada y la salida 2 días diferentes y había mandado su traje a la tintorería, ¿no? Luego ya los historiadores o los académicos del cine ya empiezan a filosofar de que si se purificaba o no en el momento de disparar, pero bueno, la realidad era esa, ¿no? Entonces él sin duda pues es considerado el surrealista involuntario por eso, ¿no? Porque realmente él no vamos, todo lo que aprendió, todo lo que sabía del oficio lo iba aprendiendo en el set, y ¿no? Digo, lo que pasa es que era un poco mitómano el hombre. Entonces él decía que había estado incluso en la Ciudad de México cuando entraron Villa y Zapata, ¿no? Entonces
que digamos un poco la magia que tiene el personaje es precisamente esa, que de lo poco que se sabe de la historia, realmente prácticamente nada es verificable, ¿no? Entonces él decía que había sido boxeador, torero, corredor de coches, cantante, no sé qué. Y bueno, la realidad es que no hay manera de comprobarlo, o sea, es un común, ¿no? Hay que creerle porque lo decía, pues, ¿no? El Señor, eso fue una decisión también desde un inicio, ¿no? Si el Señor se preocupó como por construir una imagen, un mito alrededor de su persona, ¿no? Porque pues iba caracterizado así como estaba y Roberto, así él salía, digamos, Juan Orol literalmente hacía comprar pan, ¿no? O sea, el traje cruzado a rayas y sombrero, ¿no? Entonces, si el Señor se preocupó tanto porque era un mito de su persona, se me hacía una injusticia pues desenmascararlo, ¿no? O desmitificarlo, ¿no? Al contrario, digo, creo que era como más por cariño hacia el personaje, más bien era al contrario, ahondar más en el mito y hacerlo en la medida de lo posible más fantástico, ¿no? No, pues para mí fue una maravillosa experiencia haber formado parte de este proyecto, formar parte de este proyecto, porque pues apenas está cobrando vida en cuanto al trabajo ya finalizado y ahora en su presentación al público. Pero yo mi primer acercamiento al cine de Juan Orol fue cuando yo iba todavía en la escuela primaria. Yo recuerdo que mi padre, aquí presente, nos recogía a mis hermanas y a mí, y durante la mañana que hacíamos nosotros la escuela, él se dedicaba a la casa y nos hacía de comer, y cuando iba a recogernos a la escuela regresábamos para comer juntos, e invariablemente a la hora de la comida veíamos películas mexicanas, que era la hora que pasaban en el canal 4 o 8, una cosa así, y entonces en varias ocasiones llegaron a pasar películas de Juan Orol, y justamente esto es lo que de pronto mi padre nos platicaba y nos hacía ver, ¿no? En términos de lo mal realizadas que estaban las películas y que eran famosas por lo mismo. Entonces este fue mi primer acercamiento con el cine de Orol cuando tenía yo 10, 11 años, 12 años, y cuando me presenta Sebastián el guión, pues de hecho nos fuimos a comer y me acuerdo que mi pregunta fue, bueno, ¿y cuáles serían los días que yo trabajaría? Porque originalmente yo estaba en el proyecto para hacer otro personaje. Entonces yo preguntaba que cuáles iban a ser mis días de llamado, y pues Sebastián volvió con cara así como de, pues, todos. Y yo así de, caray, pues ¿de qué personaje estamos hablando? Pues de Orol. Entonces fue una grata sorpresa, porque bueno, pues a partir de ahí, pues me dio toda su filmografía, ¿no? Así un bonche de 50 películas, DVD, y pues a verlas, ¿no? Que de alguna manera era pues el material referencial que podía existir, pues a partir del cual podría uno empezar a trabajar. Yo soy como Tintán, a mí me gusta hacer cine porque beso a mis actrices. Y en este caso Juan Orol se casa 5 veces. Y con unas mujeres guapísimas, todas ellas. Entonces, yo siempre era así de corte. ¿Se remarca? ¿Cómo que corte? Yo me llevo una maravillosa experiencia porque pocas veces te llega como actor un guión en donde tengas la posibilidad de desarrollar un personaje que inicia en sus años 20 y termina al morir a sus 80 años, octogenario. Tener la posibilidad actoralmente de llevar este desarrollo del personaje, mismo si lo estás realizando de forma no editada, sino en desorden, ¿no? Porque empiezas con la escena 80, luego vas con la secuencia 25, luego con la secuencia 41, y entonces lograr que haya una coherencia en el paso del tiempo de este personaje al estar filmando la película desordenadamente, pero que al quedar editada tenga una coherencia, es un regalo que actoralmente pocas veces te llega como posibilidad de desarrollar un trabajo. Y pues bueno, me llevo la enorme enseñanza de que cada día de llamado cuentas una historia diferente, y en este guión se practicaba literalmente, porque prácticamente cada día filmábamos un año o una época diferente, y esto daba la posibilidad de que en cada llamado, cada día, había un compañero con el cual jugar y contar la historia diferente. Y por eso tiene un elenco maravilloso.
está Jimena González Rubio, está Jesús Ochoa, Julio Bracho, Guillermo Murray, Gabriela de la Garza, Plutarco Asa, Esteban Soberanes, Juan Manuel Bernal, Tongolele, Zamorita, Roger Kutney, en fin, cada día era un llamado donde yo me divertía, lo disfrutaba, lo gozaba. Y bueno, evidentemente implica un trabajo actoral en donde pues vas cansando la voz, vas cansando tu cuerpo, vas cansando incluso la mirada, que no puede ser la misma cuando tienes 30 años a cuando tienes 70, ¿no? Y el poderse detener en todos estos detalles para contar la historia de un personaje que a mí me parece formidable y más que atinado, hacerle un homenaje por la representatividad que tiene su cinematografía en nuestra cinematografía nacional, que pues dicen que para conocer nuestro presente hay que finalmente entender nuestra historia y nuestro pasado, y Juan Orol forma parte de una historia cinematográfica nacional que para quienes tuvimos la ocasión de verlo cuando éramos jóvenes y para quienes no lo conocen ahora, creo que El fantástico mundo de Juan Orol logra su objetivo al rememorarnos a este cineasta maravilloso, involuntario, surrealistamente hablando si queremos, pero que tiene una consistencia y una filmografía que ahí está, tanto para los jóvenes que no lo conocen. El conocer su cine creo que va a ayudar muchísimo a entender el momento actual de nuestro cine, y que finalmente también a partir de la historia de Juan Orol podemos ver mucho de la historia de nuestra cinematografía. Es importante revalorizar no solo a personajes como Juan Orol, pero en general a todo el cine mexicano, porque si analizamos lo que fue la época dorada del cine de oro, que es como un poco como una pesada losa que cargamos todos los que nos queremos dedicar a esto, porque pues fue lo que tuvimos y lo que dejamos ir, es importante revalorizar a personajes como Juan Orol, porque si algo tuvo de dorado esta época, precisamente fue la capacidad primero del cine mexicano de consumirse en México, de autoconsumirse, el público consumía masivamente cine mexicano y a partir de ahí se lograba exportar, y eso era el cine bueno, el de los Indios Fernández y de los Ismael Rodríguez, el regular, y el cine malo como el de Juan Orol, ¿no? Entonces porque Juan Orol fue un personaje no solo fundamental para la historia, sino absolutamente internacional, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que todos los cineastas de hoy en día, pues tendremos que, por lo menos, pararnos a considerar en qué momento encontramos este balance en nuestra cinematografía para realmente desarrollarla, ¿no? Ahora mismo se vive una cinematografía mexicana muy desequilibrada, en donde hay unos sectores muy poderosos y otros que están en el desamparo, ¿no? Entonces, en la medida en la que encontremos que no encontremos este equilibrio, y sobre todo que no encontremos a nuestro propio público, pues el cine mexicano tiene pocas posibilidades de desarrollarse y de recuperar lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque pues, todo sigue estando ahí, ¿no? O sea, toda la mesa sigue estando servida, nomás hay que encontrar, hay que pararse a servirse y encontrar ese balance, ¿no? Y bueno, pues espero que disfruten la película y pues aquí estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias.